Ok, hoy vamos a trabajar una parte pues interesante, ¿verdad? Como vimos anteriormente en el sensor de movimiento o en el sensor ultrasónico podemos pues básicamente medir la distancia de un punto hacia otro. Si quisiéramos ver un punto de aplicación de este componente, como se los mencioné, vamos a hacer el ejercicio hoy y a simular que este sensor está dentro de un vehículo. Y este vehículo es este que tenemos aquí en movimiento. Entonces se recuerdan que este sensor nos da una distancia mínima y una distancia máxima. Entonces nuestra distancia mínima perdón, es de 10 centímetros y la máxima es de 300 centímetros. Entonces vamos a simular que estamos haciendo un indicador de estacionamiento. Quiere decir que cuando este vehículo va retrocediendo y entró a una distancia de 30 a 200 centímetros, se debe encender el LED verde y me va a generar un pitido. Eso quiere decir entonces que en nuestro circuito le vamos a agregar tres LED, el verde, el amarillo y el rojo, pero también le vamos a agregar un buzzer para que me vaya generando un tono diferente dependiendo de la distancia a la que vaya. Ok, de ahí por ejemplo quiere decir que si está entre 300 y 200, entonces se va a encender la luz verde y me va a hacer un pitido. Si paso de 200 a 100, se va a encender una luz amarilla, ¿verdad? Que pues ya me da una alerta. Y si vamos de 100 a 10, pues va a ser la luz verde, pero me va a hacer un ruido más intermitente que me dé una alerta pues más fuerte, ¿verdad? Les mencionaba también hoy en día, ayer precisamente estaba viendo unos vehículos donde me estaban explicando que hoy en día, aparte de tener una cámara trasera, ya traen un sensor que al llegar, no recuerdo también si es 10 o 5 centímetros, por ejemplo, de una pared, automáticamente apaga el carro, aunque no sea uno el que lo apague, ¿verdad? Ya es un sensor que está automatizado dentro del vehículo. Esto es bien interesante porque es lo que vamos a simular con Arduino, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando o hemos hablado hoy en día de todas las aplicaciones que se pueden hacer con los microcontroladores. Entonces, ¿por qué no llegamos, por ejemplo, aquí hasta cero, ¿verdad? ¿Por qué un sensor ultrasónico no llega hasta cero? Porque imagínense qué sentido tendría que este carro se apagara o me hiciera un pitido hasta que ya esté prácticamente en la parte cero. Quiere decir que ya topé con esa pared o con ese obstáculo, ¿verdad? Entonces por eso es que no funcionan los sensores ultrasónicos de esa forma. Entonces recuérdense que eso es lo que va a simular nuestro, eh, nuestro circuito. Para ello pues vamos a abrir nuestro circuito, ¿verdad? Y con ello podemos ver entonces nuestro circuito, que está compuesto, como se los había ya mencionado anteriormente, con un buzzer, ¿verdad? Tenemos un buzzer, tenemos nuestro sensor ultrasónico, 3 LED, cada una de las resistencias son de 330 ohmios. Tenemos conectados el LED verde en el pin 4, en el 3 el amarillo y el rojo en el pin 2. Y los pines del trigger, que recordémonos que es el que emite la señal, está en el 5, y el eco, que es el que recibe la señal, que está en el 6. Después tenemos conectado en el pin 9 nuestro buzzer, y pues obviamente tenemos ya conectada tanto el positivo como el negativo en ambos lados eh, de nuestro protoboard. Entonces voy a dejar acá un momentito, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan chequear y pues en algún momento del video le puedan dar una pausa y poder hacer la conexión pues de una forma mucho más práctica y más cómoda. Y entonces vamos a simular o vamos a ver primero cómo funciona y después ya vemos cómo es el código pues que hace posible que esto funcione. Entonces le vamos a dar aquí iniciar simulación. Entonces vamos a poner acá esto y creo que voy a mover esto para acá para que tenga una mejor visión. Y perdón, colocamos aquí, entonces voy a hacer esto un poquito para atrás. Ahí estamos mejor. Miren. Entonces ahí tenemos nuestro sensor, ¿verdad? Que está, supongamos que en una distancia considerable y aceptable. Por eso no hay ningún tipo de cambio dentro de nuestro circuito. Pero ¿qué pasa si empezamos a retroceder? Miren, aquí estoy bien.
Pero si empiezo a retroceder, vamos a escuchar. No voy a hablar mientras que hace este proceso, pues porque para que se puedan escuchar los cambios del pitido, ¿verdad? Se van a dar cuenta cómo cambia de verde. Ahora nos dimos cuenta que cambió a amarillo, pero la alarma es un poquito más intensa. Y ahora vamos a la parte roja. Ok, entonces apagué ahorita el sonido para que escucharan, ¿verdad? Lo interesante que es, porque eso es lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? En este circuito, donde pues nuestro carrito, dependiendo cómo se iba acercando, iba encendiendo el LED, pero la intermitencia de la alarma iba a ser mucho más potente, ¿verdad? Como lo estamos viendo en este caso. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Se recuerdan que no precisamente tiene que ser un rango recto, es media vez esté dentro del rango de cobertura, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿ve? Ok, ahora pues miremos qué hay código es el que hace posible esto. Como parte inicial pues declaramos nuestros LED, ¿verdad? Nuestros tres LED, que es el rojo, el amarillo y el verde, lo declaramos como una constante, tenemos como constante el parlante, inicializamos los tres LED y nos vamos a la parte de VoIP. Si se dan cuenta, aquí hice exactamente la misma función que hice en el primer ejercicio, que lo cargué a través de los bloques para que ya me cargue la librería y la función. No lo hago nuevamente en este momento porque me borraría pues ya el código que tengo hecho. Entonces en esta parte, simple y sencillamente, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer es hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Declaro la variable de long, distancia, esto que ya me lo carga automáticamente la función. Se dan cuenta que automáticamente cambió el 5 y el 6, que fue como lo hice con el 2 y el 3 en el ejercicio anterior. Y pues básicamente lo único que hago es hacer esas funciones dentro, perdón, hacer las comparaciones dentro de la función. Por ejemplo, dice indicar que pare. Entonces dice si distancia es mayor que 10 y es menor que 100, entonces enciendo el rojo, apago el amarillo, apago el verde y ejecuto un tono, ¿verdad? Se recuerdan que uno es el tiempo y el otro es el tipo de tono, ¿verdad? Y si quiero con cuidado, está entre 100 y 200, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es que si se dan cuenta es el mismo tono, pero aquí le agrego un delay de 500, que es el amarillo, ¿verdad? Entonces enciendo el LED amarillo. Y si es que continúe, ¿verdad? Que es el verde, entonces enciendo la parte verde, es el mismo tono, pero el delay ya es pit, el otro es pit, 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 y el otro que no tiene es pit, 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 ¿verdad? Entonces aquí quien hace el truco de la intermitencia es el delay. La parte de abajo es exactamente, si se dan cuenta, la misma función que me carga, no le cambia absolutamente nada. Aquí el truco es simplemente hacer estas comparaciones y básicamente pues es esto, ¿verdad? Es la distancia. ¿De dónde puedo calcular ese valor del 10 y el 100? Pues precisamente por eso es que tenemos esta fórmula que ya está en la función y ya solo nosotros calculamos los valores que más o menos van entre 10 y cabal los 300, que es lo que mide el rango de cobertura, ¿verdad? Voy a cargar esta parte entonces más o menos por eso es que en base a esos valores es que yo lo generé. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Okay, acá entonces, por ejemplo, más o menos aquí estamos en 300, ¿verdad? Y aquí estamos en 10, ¿sí? Eso es más o menos lo que está este rango de cobertura. Por eso es que yo generé esos valores en la comparación, ¿verdad? En base a eso, pues en base a eso me basé. Así que espero que
me han entendido, ¿verdad? Creo que es un ejercicio bastante interesante, bastante bonito, de algunos elementos que podríamos hacer, ¿verdad? Con aproximaciones, o lo hacen, por ejemplo, con los sensores de movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día lo que usamos en nuestros hogares o en algunos jardines que donde hay un movimiento, se enciende la lámpara, ¿verdad? Es otro ejemplo que sería interesante que pudieran probar, ¿verdad? Y en la vida real lo podemos conectar con un foco, con algún otro tipo de elemento para poder realizar estas pruebas, pero la verdad que son bastante interesantes. Así que espero que les haya sido de ayuda.